Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que el Eterno le continúe bendiciendo. Me siento de verdad muy agradecido de estar aquí en esta noche. Para mí es más que un privilegio y un placer. Soy su hermano Luis Felipe Rivera. Venimos de Capotillo, ya mencionado. Somos de la iglesia Linaje Real, Sacerdocio Santo. Nuestro pastor amado Junior. Dios bendiga a la pastora, bendiga a cada líder, cada persona que Dios ha traído a este lugar para ser bendecido y ser alumbrado por la palabra de Dios. Somos el Ministerio Generación Violenta, me acompaña mi hermano Celo Rivera, somos hermanos de padre, de madre en el ministerio, amén. Hermano en Cristo, ando con mi hermano Ezequiel, amén, salmista del Señor. Y de verdad que nos sentimos muy bendecidos por estar aquí, amén. Y vamos rápidamente a entrar en detalle. Hay una palabra poderosa de Dios para esta noche. Y para eso vamos a buscar en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Que Dios bendiga a Jonalvi. Gracias por la invitación, de verdad. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 17. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mateo 4, 17. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Desde entonces, Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Vamos a repetirlo. Desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Levante su mano derecha conmigo y dile: Señor, en esta noche preparo mi mente, preparo mi corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, alumbra a tu siervo para decodificar tu palabra y ser bendecido por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudale fuerte a Jesús. Amén. Y quiero en esta noche predicar con el tema: el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Y para comenzar, primero hay que detallar qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa: yo traigo una buena noticia, yo traigo un buen mensaje. Ese es el significado de la palabra evangelio. Y es muy importante lo que el Espíritu Santo de Dios revela a través de su palabra y a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó un mensaje, nos dejó una tarea, nos dejó un legado. Para eso somos su iglesia, para eso somos parte de su cuerpo, para cumplir con la asignación que nos ha sido entregada, y es de predicar el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que debemos saber es que el evangelio no es religión. El evangelio es un mensaje. Otra cosa es el cristianismo. Tampoco el cristianismo es una religión, sino una relación directa con la persona de Cristo. Entre tanta confusión que en el mundo existe, luego de la desconexión que hubo entre Adán y Dios a través del pecado, el hombre se desconectó de Dios y la parte espiritual que tenemos murió en Adán. Entonces Adán, al sentirse desconectado de lo espiritual, desconectado de Dios, de por sí, el hombre dentro de su corazón tiene la necesidad de adorar algo, tiene la necesidad de buscar algo. Es por esa la razón que hay gente que adoran piedra, hay otros que adoran un palo, hay otros que adoran el sol, y así sucesivamente. Porque en Eclesiastés dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, y es lo que nos hace distinto a los animales. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que existe el pasado, el presente y el futuro. Y esto es como una necesidad para adorar algo. Hay algo supremo, hay algo que viene de otro mundo,
que debemos de adorar. Entonces, al no haber una revelación directa, por ser desconectado de Dios a través del pecado, el primer religioso fue Caín. Por eso Dios rechazó su ofrenda. Porque Dios puso una ley, puso un orden para entregarle la ofrenda a Dios. Y Caín quiso llevarle la ofrenda de su sacrificio, lo que a él le costaba, de su sudor. Y Dios le dijo: Caín, las cosas no son así. Y por eso Dios desechó la ofrenda de Caín. Pero escuche esto que es muy importante. Al vivir desconectado de Dios, se inventaron las religiones. ¿Qué es la religión? Las religiones son el intento del hombre para acercarse a Dios. Es el método que el hombre utiliza bajo su conciencia personal. Creen que a través de esta obra que hacen, de estos sacrificios que practican, van a llegar al cielo. Entonces, en el capítulo 2, verso 22 de Jeremías, Dios llama al profeta y le dice: yo creo que tú me reúnas al pueblo y tú le digas que aunque ellos amontonen jabón de olor y aunque unjan su cuerpo con lejía, la mancha de su pecado permanecerá, dijo Jehová el Señor. En otras palabras, dímele al pueblo que por más métodos humanos que busquen para ser limpiados de su pecado, son rechazados. Entonces, en medio de tantas confusiones, de tantas religiones, viene Cristo. El propósito de Cristo cuando viene a la tierra es para volvernos a unificar con Dios. Es para traernos la verdadera enseñanza. Es para traernos el verdadero evangelio, la buena noticia. Cristo no es una religión más. Cristo es un mensaje, es un sacrificio que a través de él volvemos a conectarnos con la presencia de Dios. Amén. O sea, el cristianismo es una religión. Y aquí donde leímos, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús comienza su carrera ministerial, luego que el tiempo se cumplió, es bautizado por Juan, la voz de Dios da testimonio en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien descanso. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y algo que me gusta es que luego de Jesús venir del desierto, la primera palabra que le dice a todos los que estaban en aquel lugar fue lo siguiente: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios muy pronto se va a establecer en este lugar. ¿Qué enseñanza hay detrás de esta palabra que Jesucristo dice? Arrepentíos. La palabra arrepentíos significa cambien la manera de pensar, cambien la manera en cómo han sido enseñados a pensar. El origen, sus principios tienen que ser cambiados porque están equivocados. Arrepiéntanse, cambien su manera de ver las cosas, porque yo vengo a traer el verdadero mensaje, porque el reino de Dios muy pronto se va a establecer en este lugar. Y es triste que en nuestros días en el cual vivimos hay un espíritu religioso que siempre persigue al hombre. Y es por eso que aún dentro de nuestras iglesias que bendicen el nombre de Jesús, existe todavía el espíritu religioso. Y es por eso que hay personas que se crean un mensaje distorsionado, al cual fue el origen, el cual es la base y es el fundamento que Cristo vino a darnos a nosotros para volver a reconciliarnos con Dios. Ejemplo, hay iglesias que prohíben que las mujeres se pongan pantalones, es un ejemplo, y lo predican y le meten temor a la gente y le dicen que si lo hacen se van a ir para el infierno. Ejemplo, hay otras iglesias que predican que para ser salvo tienen que bautizarse, vamos a suponer. Si no lo hacen, se van para el infierno. Y lo hacen de una manera tal que el que lo escucha, al no leer la palabra, se lleva del oyente, se lleva del que dice el mensaje. Y por eso vemos muchas personas confundidas, vemos muchas personas que caminan bajo su propia creencia, bajo su propia ideología y se guían a través de lo que ellos piensan sin consultar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Alumbrar a estas personas que están oscuros del entendimiento a través del Espíritu Santo para volver a conectar al hombre con Dios y hacerle entender
que el evangelio, la relación que yo tengo con Dios, no es por mi esfuerzo humano que yo hago, no es por la forma en como yo vista, es porque vino uno que dio su vida en el madero y a través de su resurrección volví a ser conectado con el Espíritu Santo. El evangelio no es religión, es poder, es virtud. Es por esa la razón que cuando somos alumbrados y estamos relacionados con Cristo, dentro de nosotros, de nuestra vida personal, dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida de trabajo, todo lo que tiene que ver conmigo es bendecido y es prosperado por la presencia de Dios. Porque hay poder, yo tengo poder sobre el diablo, tengo poder sobre enfermedades, porque me ha sido otorgado por la presencia del Espíritu Santo. Tengo poder en mi economía y es por eso que el que se pone a hacer algo bajo la ayuda de Dios prospera aún vendiendo empanadas. Prospera aún vendiendo yaniqueque. Y Dios te va a poner una gracia que la gente va a decir, no sé, pero me gusta comprarle el yaniqueque a la sierva. Porque hay una gracia y Dios ha prometido que todo lo que haga las obras de tus manos serán bendecidas. Lo que pise la planta de tus pies serán tuyos. Amén. Porque hay poder en la sangre de Cristo. En estos días me encontré con un ateo. Y él dice que él no cree en Dios. Y comenzó a hablar bajo el materialismo y muchas filosofías que tiene. De que Dios no existe, de que Dios es una fábula. Y escuche esto que es muy importante. A Dios hay que entenderlo. Dios siempre nos va a dejar una huella como confirmación de que Dios es real. Donde quiera que haya un cuadro pintado, usted va a ver la firma del que hizo ese cuadro. Si usted ve unos tenis, va a ver la marca del que hizo esos tenis. Todo lo que he creado tiene un sello que certifica de que no provino solo, sino de que alguien fue que creó eso que tú ves. Entonces así mismo es Dios. En medio de la creación humana, Dios dejó un sello para darnos a entender de que Dios es real. Y el ateo me dijo, Dios no existe, Dios es falso. Y comenzó a decirme tantas cosas. Y yo le dije, ok. Y le di una evidencia. Y se la voy a dar a ustedes. La mayor evidencia de que Dios existe es el pueblo judío. La mayor evidencia que certifica que Dios es real, que Dios es poderoso, es el pueblo judío. Y yo le dije a él lo siguiente. Si tú no crees en Dios, es porque eres ignorante. Pero hay demasiada pista, demasiada evidencia, demasiada gloria que dan a demostrar de que Dios es real. Que dan a demostrar de que solamente una mano poderosa y en la mano de Dios puede hacer tal cosa. Amén. Escuche esto. Cuando Cristo viene y predica su palabra en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le dicen, están viendo el templo, Jesús le dice, ese templo va a ser destruido dentro de poco tiempo. Y los discípulos se quedan como, wow, este templo tan lindo, tanto que dedicamos nuestros tiempos para ser construido, ¿cómo que va a ser destruido? Jesús dice, sí, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos no se quedan callados, quisieron también preguntarle algo más. Y le dijeron, ¿cuáles son las señales de que tú certificas de que el templo va a ser destruido y de que tú volverás y vas a regresar por nosotros? Y Jesús le dio muchas señales, le dio tantas evidencias que certifican de que Dios es real. Ok, en los años 70, después de la muerte de Cristo, viene un emperador, Tito, y derrumba el templo. Y cuando derrumban el templo, se cumplió lo que Jesús dijo. El pueblo de Israel, los judíos, literalmente fueron sacudidos, fueron perseguidos y fueron maltratados. El pueblo de Israel, los pobres judíos, se expandieron. Se fueron por todos los lugares donde lo podían aceptar porque estaban siendo perseguidos por unos imperios, amados, que esto es lo que me gusta, que humanamente pueden desbaratar el mundo. Los Irán son demasiados. La gente de Irak, de Siria, son imperios que si le dan para República Dominicana, le doy 2 días.
Lo explotan, tienen demasiada alma, son demasiadas personas. Son personas que son religiosos y su religión le enseña a ser personas malas, a ser personas sangrientas. Y ellos mediante este sacrificio de muerte están adorando a su Dios llamado Alá. Entonces escuche esto, los judíos se espantan. Pero hay una profecía en el mismo Mateo, verso 32. Jesús le dice, de la parábola de la higuera, aprendan a enseñar. Cuando sus ramas están tiernas y vuelven a florecer, es una señal del que el verano está cerca. El verano es Cristo. Amén. La parábola de la higuera es la siguiente. Jesús va caminando con los discípulos y comienza a contarle una parábola. Y le dice que había un hombre que fue a ver su terreno y la higuera no dieron fruto. Y él fue donde el dueño y le dijo, la higuera no están dando fruto, vamos a tener que arrancarla. Él le dijo, dale un poquito más de tiempo, a ver si florecen, y no la moche. Y dice que al tiempo necesario que necesitaba la higuera volver a florecer, él vuelve y la encuentra seca. El dueño le dice, arráncala, quítala, porque no está dando fruto. Y vamos a dejar el terreno preparado, vamos a dejar el terreno seco, hasta que solo comience la semilla a florecer en tierra fértil. Literalmente, la higuera representa a Israel, porque había una profecía de que Israel se iba a secar, de que literalmente la tierra de Israel iba a ser seca, y los judíos iban a ser sacados de su lugar, iba a ser arrancado por no recibir la enseñanza y a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Al rechazar a Cristo, entonces es sacada de su lugar la higuera. En los años 70 se cumplió esta profecía. Los judíos se esparcieron. Y literalmente la nación de Israel, la tierra de Israel, se secó. No había árbol, no había ni una hierba. Estaba seca, estaba árida la tierra. En el año 1948, cuando Israel regresa, los judíos, regresan a Israel, cuando vuelven a constitucionarse y hacerse una nación libre e independiente, dice la historia que fue en el año donde por primera vez una nación en un año plantó más de 7 millones de árboles, dando a entender de que iba a llegar un tiempo en que la higuera se iba a secar, pero no se iba a quedar seca permanentemente, sino que iba a volver a florecer. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Los judíos regresan a Israel y entonces la nación vuelve a florecer. ¿Y qué Jesús dijo? De cierto os digo que cuando esto pase, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y yo quiero decirle algo, estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo está a la puerta. Cristo viene por su pueblo. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Yo quiero irme con Cristo. Quiero irme para ser parte de su cuerpo y ser parte de su iglesia. Amén. Y vivir con Dios para la eternidad. Este es el mensaje poderoso que Dios le ofrece a las personas. ¿Cuál es el mensaje del reino? ¿Cuál es el mensaje del reino? Hay un reino que literalmente se va a establecer en la tierra y Dios quiere que tú seas parte de ese reino. Un reino donde el rey literal será Jesucristo, el Hijo de Dios. Un reino donde no va a haber muerte. Un reino donde no va a existir enfermedades. Un reino donde no va a existir la maldad. Un reino donde no va a existir el robo. Un reino donde no va a existir un gobierno que te va a quitar tu dinero. Un reino donde no va a existir alguien de que te va a quitar tus pertenencias. Un reino donde vamos a disfrutar de lo que es nuestro. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Dios quiere que tú seas parte de ese reino. Y Dios quiere que ese mensaje tú se lo transmitas a tu familia. De que tú le digas a tu padre, tus amigos, quien sea que no tiene a Dios, invítalo a que sea parte del reino. Por eso si usted analiza la vida de Jesús. Jesús, desde que comenzó su ministerio hasta que murió, predicó un solo mensaje. Amén. Un solo mensaje. Jesucristo nunca dedicó un sermón a hablar de sanidad. Él sanaba a la gente. Wow. Se lo vuelvo a repetir. Jesucristo nunca dedicó un sermón a hablar de sanidad. Él no hablaba de sanidad. Él sanaba a la gente. Jesucristo nunca dedicó 10 minutos para hablar de liberación. Él echaba fuera a los demonios. ¿Cuánto dan gloria al Señor?
Esa es la evidencia de que Dios es real. Cuando ponemos en práctica lo que no ha sido delegado por el Espíritu Santo. Si Dios te dio poderes para que lo utilice. Si Dios te dio poderes para que te levante con autoridad y comienza a declarar el reino de Dios en tu casa, el reino de Dios en tu territorio, el reino de Dios en tu trabajo, donde quiera que tú estés, el reino de Dios tiene que ser establecido. Porque para eso se te fue dado el poder, para eso se te fue dado el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo predicó un solo mensaje. Y escuche esto que es muy importante. ¿Por qué a veces no vemos las manifestaciones necesarias? Porque cuando el verdadero mensaje es sacado de su lugar, la verdadera evidencia y las verdaderas manifestaciones también son sacadas de su lugar. Se lo vuelvo a repetir. Cuando no se da el verdadero mensaje, porque la evidencia o las señales, son evidencia de lo que tú hablas. ¿Me estoy explicando? El Dios sanar a un enfermo es dando evidencial que lo que yo digo es real. Entonces, si yo cambio el mensaje, no voy a tener el respaldo, el respaldo correcto, el respaldo verdadero, el respaldo que hace que al diablo le tiemble la rodilla. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El respaldo que te da autoridad donde tú vives. Y la gente dice, no, tú no eres normal. Hay algo sobrenatural dentro de ti. Pero es cuando tú tienes el verdadero mensaje. Por eso Jesús murió predicando un solo mensaje. Y Pablo a los Gálatas le dijo, escúchame bien, si el año próximo ustedes vuelven a dar una conferencia conmigo y yo vengo a traerle un diferente mensaje, llámeme anatema. Existe un solo. Aún un ángel del cielo que venga a usted y hablándole otro evangelio del que yo le he enseñado, no le crean. Existe un solo, el mensaje de Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El mensaje del reino. Somos iglesia del reino. Tenemos mentalidad del reino. Hablamos como ciudadanos del reino de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Para qué Dios me llamó exactamente? ¿Sabe qué? Toda la embajada, se dice mejor, todos los países tienen embajada en otro país. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la embajada es lo que te da la certificación y te da el permiso para tú ir a su país. Nadie podrá ir a Estados Unidos si no ir a la embajada americana. En la embajada americana hay cónsul que están encargados para darle visa a quien ellos les da la gana. Ahora, cada embajada tiene sus requisitos, ¿o no? Tiene sus requisitos que tiene que llenar, tanto dinero en el banco o tantas cosas por aquí y por allá, pero determinadamente al final, el cónsul no te da la visa por los requisitos, te la da si él le da la gana. He conocido personas que han tenido 10 jipetas, 20,000 casas, dinero que no tiene, que se sabe literalmente que van a regresar y se la queman. He conocido a otras personas que no tienen ni uno en el banco y le dan 10 años. Porque determinadamente ahí el cónsul le da visa a quien le cae bien. Ahora, Pablo dijo que somos embajadores ¿de qué? Del reino. En otras palabras, somos consulados del cielo. ¿Para qué Dios te llamó? Para darle visa a la gente. Wow. Eres cónsul del cielo. Dios te llamó para agarrar a una prostituta, a un vicioso y decirle, tú no calificas para la visa. Pero por cuanto tengo el corazón del Eterno y yo voy a dar por gracia lo que por gracia he recibido, tiene visa. Wow. La religión te dice que tú no vas a llegar al cielo. Mi reino te dice que si tú te apartas de lo que haces, eres delegado y podrás llegar al cielo. Para eso fuiste llamado y fuiste injertado en el cuerpo de Cristo. Para salvar tu familia, para salvar tus amistades. El evangelio no es religión. No invite a la gente a una religión, invítala a Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos. ¿Y quiere que le diga algo? Cuando alguien le diga, quiero ir al cielo, invítalo a su casa. Pensaba que le iba a decir otra cosa. Cuando alguien le diga, varón, yo quiero ir al cielo, dice, entra en mi casa. Mi casa es el cielo en la tierra.
Porque a través del pecado la tierra se contaminó. Y Dios le dijo a Adán, la tierra será maldita por causa tuya. No soy yo que la voy a maldecir, es por tu causa que será maldita. Ahora Dios viene, jala a Moisés y le dice, quita el calzado, papá, porque el lugar donde tú estás, no yo, la tierra es santa. No yo, no por mí, no. Es porque la tierra donde tú estás es santa. Eso quiere decir que como la tierra fue maldecida a través del pecado, entonces Dios ahora va a comenzar a elegir personas para que bendigan la tierra. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué tu casa es el cielo y la tierra? Porque en tu casa no se practica el pecado. Es una tierra que ha sido santificada. En el pedazo de mi casa ya no existe la mentira, ya no existe el vicio. Por tanto, es una tierra que ha sido santificada. Por eso en Crónica dice, si mi pueblo se humilla y me dice que se humilla, que está mal con Dios, entonces yo, ¿qué? Perdonaré su pecado. ¿Y qué voy a hacer? Sanaré su tierra. ¡Wow! Sanaré su tierra literalmente. Por eso que tu casa es una casa de bendición. Por eso que tu casa es una luz en medio de la tiniebla. Por eso que tu casa es una solución a este mundo tan dañado, tan corrompido. La gente cuando te ven tienen que ver luz, tienen que ver esperanza, tienen que ver a alguien que por medio de guerra, de huelga, de tiro, usted siempre tendrá una palabra positiva. ¿Usted sabe por qué? Porque tu reino no viene de la tierra. Tu reino viene del cielo. Y Dios vino a decirle a alguien, cambia el canal. Dile que de a tu lado, tiene que cambiar de canal. ¿Usted sabe por qué? Porque si te llena de informaciones humanas, tu mente va a decir, wow, está mal. Ay, están dando desempleo, ojalá y no me boten de mi trabajo. Cambia de canal. Ponte a ver el canal que tienes que ver. ¿Sabe cuál? El canal del cielo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el cielo nunca están quemando goma. En el cielo no están subiendo el gas. En el cielo todo está bien. Por tanto, por cuanto yo he venido del reino de Dios, mi mente no es de la tierra, mi mente está en el cielo. Es por esa la razón que, como le dije, somos embajadores. Pero la embajada de Estados Unidos establecida en este país está en este país, pero no es de este país. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos día de fiesta, la embajada estando aquí está de fiesta. Usted va a la embajada americana un día de fiesta americana y está cerrada. Yo sé por qué, si en República Dominicana el día está abajo. Es que es un pedazo de Estados Unidos aquí en República Dominicana. Entonces tú tienes que reflejar de donde tú vienes. En el cielo se está de fiesta. Por tanto, sécate la lágrima, levántate del luto, porque en el cielo hay fiesta. Y tú tienes que reflejar del reino de donde tú has venido. ¿Cuánto da gloria al Señor en este día? Límpiate la ceniza, levántate del polvo. En el cielo todo está bien. En el cielo se está hablando bien a tu favor. En el cielo Dios te ha elegido, te ha santificado. Por tanto, olvídate de los problemas circunstanciales, la cosa de la vida que te quieren decirle que no se va a lograr, de que no califica para esto. Dice Dios, el mundo se puede desbaratar y si queda un pedacito va a ser pedacito tuyo, porque yo he prometido que tú y tu casa estarán bajo mi protección. Se va a derrumbar el mundo menos la casa donde yo vivo. Por eso Jesús dijo que el que construye su casa en la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero la casa no se va a hundir, porque no ha sido plantada en arena, ha sido plantada en la roca. Por eso cuando usted escuche mala noticia, diga, mi casa está plantada en la roca, mi casa no se va a derribar, en mi casa todo debe estar bien. Que se levantó una nueva enfermedad, que la chikungunya, que no importa, el ébola va a matar a otro, pero a mí no, porque en mi casa no acepto enfermedad. Por eso en Salmo capítulo 91 verso 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Plaga no tocará tu morada. Así que olvídate de enfermedades, olvídate de que se están muriendo por ahí. En tu casa va a haber vida. Dios te va a poner a que tú sobrevivas donde otros murieron. Es por eso que tú no puedes llevarte de los consejos de todo el mundo,
Porque donde muchos fracasaron, Dios te va a dar la victoria. Y escuche lo que Dios le dice a esta iglesia: donde la voy a llevar, nadie ha llegado. Por tal razón, nadie puede decirle cuáles son los requisitos para llegar a donde yo lo voy a llegar. Porque nadie ha llegado. Nadie ha llegado. Es algo que va a venir del mismo cielo. Porque en una mentalidad humana no está establecida. Porque es un camino nuevo que yo abro en el desierto y río en la soledad para que mi gloria sea derramada en la tierra. Dios te va a poner a ver sanidad donde otros vieron enfermedades. Dios te va a dar vida en medio de la muerte. Por eso el salmista David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. La mano de Dios está contigo. La mano poderosa del Eterno está contigo. Y donde muchos cayeron, Dios te va a levantar. Donde muchas personas dijeron: de ese barrio no se saca nada bueno, en esa familia no se han levantado empresarios, Dios te dice: prepárate, porque tú eres el elegido para marcar el antes y el después tu familia. Cuando se hable de tu familia, se va a hablar de ti para atrás, pero de ti para adelante hubo una nueva generación que se levantó. Cuando se abre de tu barrio, es un antes y un después. Donde tú llegaste es para crear una evolución, porque la gloria de Dios está contigo. La gloria de Dios está contigo. Iglesia, la gloria de Dios está contigo. Wow. Es por eso que una víbora picó a Pablo. Y cuando la víbora lo picó, los que estaban ahí atrás dijeron: se va a morir. Yo conozco, están hablando, yo conozco esa serpiente, no chancean a nadie. Y Pablo ve la serpiente y dijo: oh, mejor para mí la voy a sacudir en el fuego. Cuando nadie se la comió Pablo. Canta la gloria al Señor. Tú tienes que agarrar tu problema, quemarlo y después comértelo. Tú tienes que sacarle la lengua al diablo. Cuando vengan los problemas, en vez de quejarte, levántate y haz cadena de oración en tu casa. Y di gracias, problema, porque el problema lo que hace es acordarte de quién es Dios en tu vida. El problema viene para marcarte, el problema viene para transformarte, para que después de ese problema, la solución tú digas: y tú no sabes por la que yo pasé. ¿A cuántos les gustan contar testimonio de los que están aquí? Es lindo contar testimonio, pero es difícil vivirlo. ¿Cuántos han escuchado estos testimonios que se saborean la boca y dicen: wow, qué lindo? Ahora, el que lo vivió en el momento se estaba muriendo, pero después que sobrevivió, ahora se está ganando dinero contando el testimonio. Personas te van a llamar para que cuente lo que Dios ha hecho contigo. Por tanto, no llores, aprende de este proceso. Es una enseñanza de Dios, es una evidencia para que amarrarte a Dios y decir verdaderamente que Dios tiene poder. Dios te va a dar vida en el nombre poderoso. Yo creo que usted se ponga de pie en esta noche.